Sergio, bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Saludarlo a los compañeros del IFAP, a los profes del IFAP, investigadores, darle la bienvenida a los y las estudiantes de la maestría y un gran abrazo para Maxi, que, bueno, que nos va a acompañar acá y que, bueno, ha tenido una gran predisposición para estar acá. Yo simplemente voy a hacer una pequeña presentación de quién es él, para darle paso a una intervención que supongo yo que entre los 30 y 40 minutos estará bien, Maxi, y de ahí un diálogo que, bueno, lo podamos aprovechar a Maxi en algunas cosas en el tiempo breve que tenemos, pero bueno, sabiendo que no va a ser la última vez que lo molestamos. Así que, bueno, sin más, comentarles que, bueno, la charla que va a trabajar Maximiliano tiene que ver se llama Modelo de Administración Pública, Desafíos y Propuestas, ¿no? Ese es, digamos, el tema más general. Y bueno, a contarle algún recorrido, alguna presentación muy general sobre su trayectoria. Maxi es una persona joven, pero también con mucha densidad en su carrera. Él es politólogo, es egresado de una maestría de Administración Pública como la nuestra, entiendo, y es doctor en Ciencia Política de UNSAM. Él desarrolla trabajo y es profesor en grado en diversas universidades nacionales, como la UPAS, Universidad Nacional de General Paz, la UBA y la UMET, y trabaja en posgrado también en distintas casas de estudios como Flaxo, Lanús y UBA, todas en asignaturas vinculadas al Estado, la administración y las políticas públicas, ¿no? Ese es su campo específico de docencia e investigación y su actividad profesional. Su actividad de investigación es muy interesante conocerla porque es súper pertinente y me parece que está trabajando sobre temas muy importantes y que por ahí siento yo que no están debidamente, o no tienen la masa crítica o la visibilidad pública que me parece que deberían tener, como la cuestión de las capacidades estatales, el federalismo, ¿no? El federalismo cooperativo como un tipo específico de federalismos, las relaciones intergubernamentales, que esto es un tema central para mí, para pensar la administración, las políticas públicas en contextos de alta complejidad y fragmentación, y con problemas públicos muy complejos, ¿no? Me parece que la cuestión de las relaciones intergubernamentales es un aspecto clave, estratégico, que tiene que estar en nuestra agenda de investigación y nuestras preguntas como maestría y como instituto. Y, bueno, interviene mucho, tiene trabajo sobre reforma del Estado, tiene, bueno, muchas publicaciones, voy a señalar la última, del año 2015, creo que Maxi, El Estado en Cuestión, Ideas y Política en la Administración Pública Argentina entre 1960 y 2015, que lo hace en coautoría con un amigo de la casa, como Horacio Cabo, ¿no? Horacio, un querido compañero, un querido amigo. Bueno, y lo nombro porque me parece un texto interesante, muy interesante de Maxi, en una compilación, la recomiendo, de Daniel García Delgado, que se llama Homo Corporativo, élites estatales en el neoliberalismo tardío, ¿no? Para simplemente mencionar algunos de sus textos más interesantes o más recientes, que me parece que son muy importantes y abonan a la discusión que nosotros debemos plantearnos en los 2 años, o algunas discusiones que debemos plantearnos en estos 2 años que vamos a caminar por esta maestría. Y bueno, y como dijo Sergio, Maxi también es un hombre de acción, digamos, está con alta responsabilidad de gestión pública porque es el director nacional de calidad, procesos y eficiencia en la gestión de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, porque ahí hay un tema verdaderamente interesante que tiene que ver con la calidad, cómo pensar la calidad en el sector público, ¿no? Cómo pensarlo a la calidad más allá del paradigma empresarial, o si se puede pensar más allá del paradigma empresarial, la cuestión de la calidad, y bueno, por otra parte ha desarrollado investigación en INAP
y tiene una amplia trayectoria como consultor de organismos públicos y gubernamentales en el país y en organismos multilaterales, según entiendo. Así que bueno, esta es una breve presentación del trabajo de Maximiliano, que es una persona muy destacada para pensar el sector, la administración y el Estado en Argentina. Y bueno, sin más, agradecerles. Nos estaremos viendo pronto y darle la palabra a Maxi. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Mauricio, que estuvimos organizando esta breve charla. Totalmente de acuerdo con las cosas que se han dicho hasta aquí. Son temas muy importantes, que a veces tienen poca visibilidad, o que a veces se piensa que no son tan urgentes. Y la verdad que la administración pública es lo que hace funcionar el Estado, así que la verdad que es un tema que para un buen Estado es necesaria una buena administración pública, así que un placer poder estar con ustedes esta tarde en una maestría que es tan prestigiosa y con un público, según ha comentado Sergio, con tanta gente, tantos colegas, tanta gente interesante como audiencia. La verdad que me llena de orgullo, me llena de placer, y desde ya que vamos a hacer todo lo posible para poder trabajar en conjunto otro tipo de actividades, de procesos, etcétera. Tal cual me presentaban Sergio y Javier, en este momento estoy desempeñando funciones ejecutivas en la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Sin embargo, si bien no es mi primera experiencia en la gestión pública, como hombre de acción, como decía Javier, tengo, como también comentaba Javier en mi currículum, tengo también una parte importante de mí en la academia, en los grupos de debate, en los espacios que piensan la administración pública. Y en este sentido, esta charla de hoy en día tiene un poco la intención de, en una maestría de administración pública tan trascendente como la de ustedes, en generar algún debate sobre justamente qué está pasando en la administración pública en términos de modelos tipo ideales, y con alguna bajada a instrumentos más concretos. Entonces, para que quede bien claro, uno a veces tiene varios sombreros. Uno tiene un sombrero de gestión y se saca ese sombrero y se pone el sombrero académico. Yo en este momento aquí estoy hablando a título personal. Obviamente la experiencia que uno va recogiendo en la gestión lo permea porque uno es una sola persona, pero aquí estoy con mi sombrero académico, tratando de pensar con ustedes ciertos modelos de administración pública vinculados con el Estado, obviamente, y actualidad de esa administración pública en términos de hacia dónde va, los desafíos y, bueno, y alguna propuesta, algunos debates que hay en la actualidad en Argentina centralmente, y algunas propuestas desde una perspectiva particular nuestra que compartimos con, ha nombrado Javier, Abrial Socao, Arturo Aguado, escribimos el libro del 2015, y después hemos escrito otras cosas más recientemente, y yo también individualmente he escrito algunas de las cosas que voy a presentar aquí. ¿Se me escucha bien, no? Mauricio, Javier, ¿se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Hasta ahí se escucha bien, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, la idea es generar algún debate centralmente sobre la administración pública, en términos de ideas, de conceptos, y en algún punto tratar de bajarlo un poco a ciertas herramientas, pero la mirada no es sobre el herramental específico, sino más sobre discusiones y debates sobre la administración pública. En ese sentido, y es la última aclaración que hago y ya comienzo con la charla, como decía bien Javier, la Dirección Nacional de la cual estoy a cargo se llama de Calidad, Procesos y Eficiencia en la Gestión, un nombre
que viene, ¿no?, de gestiones previas, que quizás estamos tratando de mejorar con otros conceptos, pero ciertamente es un desafío pensar la calidad desde una óptica diferente a la que se piensa desde el mainstream. Estamos en ese proceso. Aquí no me voy a centrar en cuestiones tan específicas, voy a hacer un recorrido un poco más general sobre modelos y sobre grandes perspectivas, y después sí trato de generar algún debate sobre ciertos instrumentos más transitados hoy en día, en el debate argentino en particular. Para que más o menos se guíen cómo va la charla, lo que voy a hacer es presentar primero el enfoque que compartimos con una serie de colegas, o sea, cómo entendemos la administración pública, o sea, cómo entendemos que hay que entender, valga la repetición de palabras, a la administración pública, o sea, el marco conceptual, el esquema analítico, en el cual entendemos que se inserta el análisis de la administración pública. Luego voy a atravesar tres modelos bastante conocidos, así que lo voy a hacer un poco rápido. Tres modelos conocidos de administración pública que se vinculan con la sociedad en el Estado, y esto es parte de nuestro enfoque que paso a presentar inmediatamente. Nosotros entendemos que la administración pública está vinculada obviamente con el Estado y con la sociedad, con el entorno social de ese Estado. Luego voy a generar algunos instrumentos que se están hablando hoy en día en algunos de esos modelos. Nosotros participamos de un modelo en particular, pero voy a hablar de tres modelos. Y por último, alguna propuesta, si queda un poquito de tiempo, más que nada para pensar a futuro, ¿no? Digo, no es nada cerrado en estos temas, más allá de ciertos valores y ciertas perspectivas. Hoy en día es todo muy fluido, las ideas están abiertas y por ende está abierto a discusión y está abierto a debate, a comentarios y a preguntas. Arranco entonces con el enfoque que decía, no es original mío, digamos, es de compartir con una serie de colegas y con ciertas perspectivas sobre el estudio de la administración pública. Nuestro enfoque vincula claramente a la sociedad, al Estado y la administración pública. Vale decir, la administración pública no nace un repollo, la administración pública no gira en el vacío, la gestión pública, las estructuras, lo que hacen los diferentes funcionarios, obviamente está permeado por cuestiones personales, pero obviamente está anclado en algo bastante más amplio, que tiene que ver centralmente con que la administración pública, obviamente, es parte del Estado, y ese Estado se vincula con la sociedad. En ese sentido, recuperar cosas que, digamos, en Argentina por lo menos son ampliamente conocidas, Oslak, O'Donnell, el gran Carlos Vilas, que entienden que el Estado lo dicen de diferentes formas, pero están diciendo cosas parecidas, con algunos matices fuertes en algunas cosas, obviamente. Pero digo, los clásicos están pensando, ¿no?, en que el Estado, la definición tradicional del Estado, y esto lo voy a decir rápido porque es hiperconocido, el Estado es la parte política de una relación social de dominación. Hay que entender esa relación social de dominación, de la cual el Estado es parte política, y eso implica entender a la sociedad, entender los actores sociales, o mejor dicho, entender los sujetos sociales y cómo esos sujetos sociales se transforman en actores sociales o son transformados por el Estado en actores sociales. Justamente, fruto de esta puja, y ahí ya hay un primer elemento, dije puja, parte de las miradas que voy a presentar aquí lo piensan más esta relación en términos de colaboración. Otras teorías son teorías más conflictuales. Nosotros nos situamos más cerca de las teorías conflictuales, del funcionamiento del Estado y la sociedad. Pero lo que decía es que, en función de la puja entre actores sociales, entre sí, entre diversos actores sociales y entre esos actores sociales y el Estado, se entienden las políticas públicas y precisamente, y al decir de Oslak, la burocracia es lo que hace, para decir la burocracia es lo que hace políticas públicas, por ende, entiende que la burocracia es el reflejo, con cierta autonomía relativa, va a decir Carlos Vilas, del Estado como relación social. Como verán, yo estoy tirando bastantes citas, porque me parece que en un ámbito académico vale la pena que ustedes puedan seguirme también
con algunos trabajos que son muy conocidos y que en algún punto prefiguran o les dan un mapa de lo que estoy queriendo decir. En todo caso, lo que digo es, siguiendo a O'Donnell, ¿no? La clásica distinción de O'Donnell entre el Estado hay una dimensión analítica, una dimensión material, que esa dimensión analítica pasa justamente por esas relaciones sociales, y que la dimensión material es el reflejo de esas relaciones sociales, y en la dimensión material del Estado se encuentran, además del sistema legal, ampliamente desarrollado por el último O'Donnell, se encuentra también, obviamente, el aparato administrativo, al cual llamamos vulgarmente burocracia o administración pública. Mi charla, como ya se dan cuenta, obviamente, tiene que ver sobre todo con cómo funciona un aparato administrativo, ya sea para el nivel nacional, y esto se puede después, la lógica puede ser aplicada a los niveles provinciales y municipales, aunque obviamente con ciertas características particulares. No me voy a ocupar hoy tanto, digamos, cierto, mi tesis de doctorado, por ejemplo, sobre las relaciones intergubernamentales. Hoy me voy a ocupar más que nada sobre el funcionamiento del aparato administrativo. Obviamente incluye estas relaciones intergubernamentales, pero que centralmente estoy pensando en términos de estructuras de gestión y de valores de ese aparato administrativo, más que en su vínculo entre nación, provincias, municipios o entre niveles nación, subnacional. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que manejamos tres registros que se vinculan mutuamente, que se condicionan mutuamente, que es la estructura social, cómo es la estructura social en un momento dado, qué modelo de Estado se vincula con esa estructura social y qué tipo de gestión pública surge como consecuencia de ese tipo de Estado, de ese modelo de Estado. Aquí uno puede pensar que hay cierto debate, ¿no? Uno podría decir que esto es parecido a pensar la relación entre política y políticas. Tal vez en inglés, politics and policies son dos palabras diferentes, en castellano lo ponemos en singular y en plural, política y políticas. Por general se entiende que la política determina las políticas o condiciona las políticas, hay alguna perspectiva que genera un ida y vuelta, pero digo, más allá de eso, el punto es que la administración pública es el reflejo del Estado, y entonces hay que entender al Estado, y obviamente para entender al Estado hay que entender su vínculo con la sociedad civil y con la estructura social de cada momento dado. Ahora bien, además de estos tres registros, hay tres visiones de la coordinación en una sociedad. Es decir, hay tres formas, a grandes rasgos, uno puede encontrar más, como tipo ideal, y para hacer esta cuestión más resumida, digamos, uno podría ver que hay en toda sociedad medianamente compleja, existen tres formas de coordinación. La coordinación, y estoy hablando obviamente en sociedades modernas, una coordinación que es fruto del paso a la modernidad, que es el Estado-Nación, el Estado post-paz de Westfalia, una coordinación que propone ciertas perspectivas, que es la coordinación vía mercado, y otra coordinación que es una coordinación que se da a la propia sociedad mediante redes. Según la preeminencia, obviamente estos son modelos ideales, en la práctica uno puede pensar que hay cierta hibridación y que estos modelos en realidad son híbridos más que tipos puros en la práctica, pero para pensarlo es interesante hacer esta diferenciación. Y en este sentido, según quién sea el elemento preeminente, uno puede pensar que hay modelos más estadocéntricos, hay modelos más mercadocéntricos y hay modelos más sociocéntricos. Y que esto, a su vez, que son modelos, que son perspectivas políticas, político-administrativas, si se quiere, también se vinculan en algún punto con ciertos momentos históricos de la humanidad, o del capitalismo, mejor dicho, en el cual ha habido estados de bienestar que tienen cierta conformación, estados neoliberales que tenían otra conformación, en términos de esta tricotomía, estoy hablando, ¿no? De mercado, Estado, sociedad, y otra perspectiva más sociocéntrica, que también tiene cierta preeminencia hoy en día. En todo caso, lo que estoy diciendo es, para hacer la cuestión más o menos inteligible, en una charla breve, después se pueden profundizar y complejizar bastante más, pero digo, para ponerlo en negro sobre blanco, uno diría que hay, en los últimos años, en las últimas décadas, mejor dicho, modelos de propuesta política administrativa, tres grandes modelos que tienen que ver con un Estado neoliberal, que tiene como propuesta administrativa lo que se llamó la gestión pública o
y esto viene más del mundo anglosajón, la famosa New Public Management. Un segundo modelo, que es el modelo, es un segundo modelo, si arrancamos en los 70, 60, 70 del siglo pasado, obviamente es un primer modelo, si pensamos en el siglo XX, el modelo weberiano tradicional, que en estos últimos años se reconfigura en algún punto y aparece el modelo neo-weberiano, que obviamente su nombre lo indica, a ciertos rasgos del modelo weberiano, pero lo complejiza con algunas cosas que vamos a ver a continuación. Y un tercer modelo, el modelo de la gobernanza, que es un modelo al cual nosotros denominamos sociocéntrico. Creo que arranqué 4:24, por ahí, digamos. Ustedes igual me van diciendo si me extiendo. Yo te aviso, Maximiliano, no te hagas problema. Gracias. Entonces, y esto, insisto, son modelos híbridos, son puros cuando uno los piensa, hay cierta hibridación en la práctica. Hay ejemplos de casos nacionales donde Nueva Zelanda, Inglaterra, donde la nueva gerencia pública se implementó más fuertemente que en nuestro país. Pero en todo caso, claramente, son hibridaciones en la práctica, pero está bueno pensarlos justamente para tratar de generar desafíos y cómo encararlos. Está bueno pensarlos primero como tipos puros. Digo muy rápidamente porque es ampliamente conocido, la nueva gerencia pública es el modelo anglosajón, en el cual se suele decir, y esto, insisto, ha sido ampliamente descrito, es un paradigma en sí mismo, tiene un montón de escribas, tiene desarrollos históricos, empíricos, digamos, es un paradigma en sí mismo y tiene una aplicación en la práctica fuerte en ciertos países. La nueva gestión pública, o la nueva gerencia pública, el New Public Management, que como se suele decir siempre, es la idea de que ciertos mecanismos de las empresas del sector privado, del sector lucrativo, lleguen al Estado. La idea de que el Estado debería funcionan ciertas organizaciones del sector privado con ánimo de lucro. No porque el Estado tenga que tener ánimo de lucro, lo cual es una crítica fuerte a este paradigma que está siempre vigente, sino por una cuestión de eficiencia, ¿no? Digamos, esta nueva gerencia pública, como decía yo, si uno quiere poner las cosas en negro sobre el blanco, es la adopción, en términos de administración pública, de las propuestas neoliberales que generan una fuerte crítica al estado de bienestar allá por fines de los 60 y los 70, esto es ampliamente conocido. Básicamente, para decirlo muy rápidamente, insisto, el diagnóstico de estas miradas, el diagnóstico sobre el Estado es que, bueno, un Estado elefantiásico, muy lento, en términos de la administración pública, que es lo que nos interesa. Este diagnóstico tiene que ver con que el Estado es un proveedor, cuando aparecían estas críticas, el Estado era un proveedor monopólico, y en tanto tal no hay competencia, sus organizaciones no compiten con nadie, y entonces la calidad es baja y el gasto es alto. Las propuestas, bajo ese diagnóstico, las propuestas de la nueva gerencia pública, en términos de estructura, es justamente desagregar al Estado, es romper los grandes ministerios para crear agencias, la famosa agencialización del Estado. Obviamente que hay también, y esto más en términos de la relación Estado-sociedad, obviamente la idea de privatizar ciertos servicios que deben estar en manos privadas y no del Estado, pero una vez privatizado eso, en Argentina uno puede pensar como la primera reforma del Estado de los 90, una vez privatizado esto, viene la segunda, lo que en ese momento se llamó la segunda generación de reformas. Esa segunda generación de reformas tiene que ver con lo que no se privatizó, lo que quedó en el Estado, vale decir, el core de la administración pública, cómo debería funcionar, qué tipo de gestión, qué tipo de valores y qué tipo de estructuras debería dotarse de la administración pública para formar. En ese sentido, como estructura, la idea de achicar
las agencias, de agencializar, de generar agencias autónomas, de autonomía, de romper el vínculo entre diseño, por un lado, implementación de políticas por otro, entonces dejar un ministerio que marque ciertos lineamientos chico y un montón de agencias con autonomía que compitan entre sí. La idea de competencia es una idea central en este paradigma, que al competir van a ser más eficientes. Digo, esto como lo estoy diciendo, lo que plantea, ¿no?, el modelo, no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo lo que plantea el modelo. Esta agencialización implica, como decía, agencias que sean autónomas, para decir que tengan presupuesto propio, que puedan contratar trabajadores, y esto obviamente en términos de la gestión del personal implica romper con la idea de carrera administrativa de las personas, de los trabajadores públicos, implica contratos por tiempo determinado, y implica fuertemente la idea de contratación, la idea de competitividad basada en la idea de contratos. Las agencias, las diversas agencias que hacen cosas puntuales, contratan o con otras organizaciones del Estado o con el Ministerio. Parece que hay un contrato y fruto de este contrato hay una idea ahí aparece la idea de gestión por resultados. Idea que en este caso tiene un fuerte espíritu de eficiencia, va a decir económico, pero que puede ser, y esto lo dejo más adelante, puede ser claramente retomado por otras perspectivas. La idea de funcionar no solamente atado a ciertas reglas, o siguiendo ciertas reglas, la idea de funcionar bajo procesos estipulados por la normativa, sino pensando en ciertos resultados, es algo que se instauró, o que venía de la mano de la nueva agencia pública, pero que después atravesó a otros paradigmas. Para decir, aquí estoy metiendo ya un elemento, que es ciertas herramientas que pueden servir para diferentes paradigmas. No estoy diciendo que las herramientas sean neutrales, estoy diciendo que bajo cierto espíritu, ciertas herramientas pueden servir para diferentes paradigmas, ¿no? Entonces, estructuralmente la idea es hacer organizaciones más chicas, agencias, que tengan un gran margen de maniobra, que el gerente de esa agencia pueda contratar a sus propios trabajadores bajo tiempo determinado, que pueda manejar su propio presupuesto y que esté atado a cierta lógica de resultados en función de ciertos contratos con los ministerios o con otros organismos, y eso crea cuasimercados. Un ejemplo de cuasimercado muy famoso son las famosas escuelas charter, ¿no? La idea de que el Estado no financia, del presupuesto del Estado no salen la plata para el sueldo de los docentes, sino que salen ciertos vouchers para los padres de los estudiantes, y eso crea un cuasimercado haciendo competir a las diferentes escuelas, ¿no? Esto es bastante conocido. Y aquí un primer punto crítico es, estas cuestiones han demostrado, hay algunos estudios que han demostrado que en países ampliamente desiguales estas cuestiones no salen bien. Habría que pensarlo un poco más para otros países, con otras configuraciones, e incluso habría que pensar que la nueva gerencia pública funciona más o menos bien cuando previamente hay una burocracia weberiana fuertemente instalada, el cual no es el caso de los países latinoamericanos casi en ninguno, con lo cual muchas veces la crítica a la burocracia tradicional, esta crítica decíamos, en América Latina es casi una crítica en abstracto, porque en América Latina en gran parte la burocracia weberiana fuerte tiene serias dificultades, pero en todo caso, lo que estoy diciendo es este paradigma administrativo atado a una visión particular del Estado genera una estructura del Estado diferente a la cual se venía pensando en el esquema weberiano, mucho menos jerárquica, mucho más desconcentrada, mucho más horizontal, y implica además, y esto es fundamental, implica centralmente un cambio de las relaciones de poder entre como politólogo, al cabo, soy un politólogo, el concepto de poder está en el centro del vínculo entre sociedad, Estado y administración pública, pero está además en el centro del funcionamiento de la administración pública. Aquí cliente y
la relación se estipula que el cliente, y aquí Maxi, disculpa que te interrumpa, hemos tenido una interrupción justo de tu imagen. Disculpa la interrupción. Se ha congelado un momento la imagen y hemos perdido los últimos 2 minutos. ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, les pido por favor a quienes se han conectado que lo hagan sin imagen, que apaguen sus cámaras, así facilitamos por ahí el flujo, dado que la conectividad no es pareja, digamos, en todas partes, ¿no? Por Bueno, favor, perfecto. apaguen la imagen quienes no estén participando, ¿sí? Podemos retomar. Disculpa la interrupción, Maxi, Perfecto. había congelado, pero fueron los últimos 2 minutos. A ver, lo estaba tratando de explicar, era la nueva agencia pública, insisto, es algo muy conocido. Hablaba del tipo de estructura que plantea, una estructura mucho más descentralizada, con agencias autónomas. Implica, y lo estaba diciendo, espero que se haya escuchado, es que esto transforma, y esto es lo central, y decía, ¿no? El concepto de poder, no sé si eso se llegó a escuchar, el concepto de poder está en el centro, politólogo al fin, insisto, está en el centro en nuestro esquema conceptual entre sociedad, Estado y administración pública, pero además está adentro de nuestra concepción de administración pública. Y entonces lo que decía es que la nueva gerencia pública altera las relaciones de poder entre los sujetos involucrados en la administración pública. Porque si en el esquema burocrático el político y el burócrata eran los autores centrales, aquí aparece un nuevo actor que es el cliente, y remarco de nuevo la palabra cliente, porque esto tiene un enfoque claramente de cuasimercado. No sé si se escuchó lo que decía de las escuelas charter, la idea de competencia entre diferentes agencias gubernamentales. Bueno, esta idea de crear un cuasimercado necesariamente tiene en consecuencia la idea de que no hay ciudadanos, sino que hay clientes, y entonces el vínculo es entre clientes y burócratas y queda el dirigente con la legitimidad democrática, el dirigente electo, queda quizás un poco menos importante esta relación. Esto, digamos, es ampliamente conocido, entonces paso rápidamente a un segundo paradigma que hay que decir una cosa, y yo lo dije rápido y quizás el tiempo me está apurando un poco. Ha habido, obviamente, en las últimas décadas del siglo pasado una gran transformación en nuestras sociedades, lo digo muy rápidamente, ¿no? El pasaje al posfordismo, la globalización, bueno, varios fenómenos sociales, mundiales, que alteran el funcionamiento de las sociedades, y eso, digo, causa en algún punto también la idea de que la avanzada neoliberal contra el estado de bienestar, dijera el estado de bienestar es un estado, y en términos claramente de su burocracia, es un estado pesado, lento, que no es dúctil a los cambios mucho más rápidos que importa la globalización, que no se adapta bien a las diversidades, una sociedad mucho más diversa, una sociedad con muchos colectivos muy diferentes, y la administración pública beberiana tiende más a la universalidad, a generar productos indiferenciados. Entonces, bueno, estas críticas de la nueva gerencia pública a la burocracia son parte de este clima social que ha cambiado, esta sociedad que ha cambiado, que le dieron cierto argumento a estas críticas al esquema burocrático tradicional. Pero además, en las últimas décadas, esto se ha aumentado. Si la tercera revolución industrial es de fines del siglo XX, la cuarta, en la cual estamos inmersos nosotros, genera una aceleración de los cambios tecnológicos enorme. Ahí Oslak ya está hablando, ¿no?, de la etapa exponencial de las transformaciones sociales. Hay varias perspectivas aceleracionistas, la idea de que la tecnología genera un mundo nuevo, y que en parte tienen cierto asidero, ¿no? Pero en todo caso, lo que estoy diciendo es, y aquí salgo de la administración pública y me voy a cuestiones más generales, hay ciertas perspectivas
muy apegadas a la tecnología, con una visión un tanto romántica de la tecnología, que plantean que la tecnología va a resolver todo, que la tecnología facilita la transparencia, facilita la agilidad, facilita la participación ciudadana. Y hay otras perspectivas un poco más pesimistas, no sé si tecnofóbicas o algunas sí, que repudian el solucionismo tecnológico, está el libro de Mozorov, muy famoso, que plantean que el capitalismo cognitivo, en el cual vivimos hoy, asociado a ese capitalismo financiero al cual también los argentinos bien conocemos, genera problemas bastante puntuales, como ser la idea de ciertas burbujas autoafirmativas, esta idea de la microsegmentación, en ciertas líneas electorales, la idea de que el mensajito a los usuarios de Facebook, de los runners, no tengo nada contra los runners, si hay alguien que aquí que le gusta entrenar y hacer carreras, competir en carreras, está perfecto, pero hay como ciertas burbujas autoafirmativas, dice esta tecnología, son gente que les gusta, que cuida animales, que va por la protección de los animales, o los ambientalistas, o los veganos. Esta fragmentación enorme de la sociedad, estas burbujas autoafirmativas que se alejan de la construcción de un bien en común. Bueno, son todas definiciones que tienen que ver con este impacto no tan positivo de la tecnología en la sociedad, pero que lo que a nosotros nos interesa, en lo que a nosotros importa, impactan en la misión pública, e impactan y dan pie a un modelo llamado de gobernanza, en el cual, llevado al extremo, el esquema de gobernanza plantea que casi no hace necesidad del Estado, o de la burocracia, mejor dicho, porque la sociedad, y retomo lo que decía al principio, la sociedad se puede coordinar a sí misma. ¿De qué manera? Vía redes. Yo estoy hablando de las redes sociales, pero de Facebook, estoy hablando de cierto entramado social de diferentes asociaciones de la propia ciudadanía que pueden dotarse de cierto esquema de gobernanza que toma decisión más allá del Estado. Esto habíamos llevado al extremo. Hay un texto muy interesante de un colega, Canto Sáenz, que plantea una diferencia entre una gobernanza más socialdemócrata y una gobernanza más liberal, pero y la gobernanza liberal asocia bastante a la nueva gerencia pública. En todo caso, lo importante es, hay una una idea de que la sociedad se puede autogobernar, esta gobernanza, en la cual el Estado es, a lo sumo, un partido. El Estado ya no es más, como decía Carlos Vilas, la unidad de sentido, el eje de coordinación social, la autoridad, ¿no? El imperio Estado, la potestad del Estado, sino que es, a lo sumo, un participante más de las cuestiones sociales, en parte porque por los problemas complejos, los wicked problems, dice la literatura de políticas públicas, ameritan la participación de un montón de actores sin los que no se puede solucionar, y entonces el Estado solo no lo puede hacer, y además la tecnología facilita, mediante ciertas aplicaciones hipercentralizadas, la construcción de un cerebro común que tiene que ver con la participación de un montón de personas en diferentes lugares que acometen un problema y lo pueden solucionar. Ejemplos de esto hay un montón, digamos, uno puede decir en Wikipedia. Wikipedia tiene esta lógica, ¿no? Como una red descentralizada en la cual todos ponemos nuestro granito para construir una definición sobre un tema o una biografía o lo que sea. Pero digamos, con esta lógica lo que se entiende es que la colaboración, la coproducción, el crowdfunding inclusive en términos de las finanzas, ¿no? Esta idea de saltar el banco porque hay un préstamo de persona a persona y sería la intermediación, justamente en términos de estructura, está planteando es que la tecnología hoy en día permite saltar un montón de estructuras verticales, cosas mucho más horizontales. La idea que por detrás es justamente es tender hacia una organización matricial de las organizaciones públicas, que vaya de la mano de esta idea de redes, múltiples participantes pueden solucionar los problemas complejos
una forma mucho mejor de lo que haría el Estado. Perdón si voy rápido, pero este enfoque... Pedir si puedes ir redondeando, estamos en los últimos unos 5 minutos, ¿puede ser? Haciendo bueno, me mucho. falta... No, está bien. A ver. Por tus tiempos también, que sabemos que te tenés que ir a dar clases también. Está bien. Si te parece, termino a las 5, hacer unas preguntas, no hay problema. Exactamente. Pero déjame, pues, la verdad que se me fue el tiempo. Yo decía, voy a presentar una gerencia pública, gobernanza, y el modelo que a mí más me interesa presentar, que es un modelo, como decía, neobeberiano, un modelo que no, digamos, que no nace en América Latina tampoco, pero que uno le puede dar ciertas particularidades específicas en América Latina. Ese modelo neobeberiano, hay un colega, Larroquier, colega francés, que está haciendo ahora investigaciones en Chile, que estuvo en el Congreso del CLAD el año pasado en Argentina, que tiene un estado de arte muy interesante en la revista del CLAD sobre el estado neobeberiano. Lo que está diciendo es, este estado neobeberiano, obviamente, tiene claramente la consistencia y las características del Estado beberiano tradicional, porque es impersonal, porque respeta justamente el imperio de la ley, porque es una garantía, ¿no? La idea, otro autor, Olsen, muy famoso, rescata esto de la burocracia. La burocracia no es un instrumento, o no es solo un instrumento para implementar política pública, sino que la burocracia es una institución en sí misma, que tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica, garantizar, cuando digo jurídica, no estoy solamente en la seguridad jurídica para las grandes empresas, estoy pensando la seguridad, el rule of law, la idea de que haya cierta igualdad, aunque sea formal, y que proteja a todos, la idea de la impersonalidad, la idea de la universalidad. Esto es lo que debe garantizar la administración pública, y por eso se garantiza mediante normas, eso se garantiza mediante procedimientos. Aquí la reingeniería de procesos, propia de la mirada más neoliberal, cobra sentido cuando uno piensa en racionalizar ciertos procesos que garantizan rule of law. Digo muy rápido, esta perspectiva neobeberiana es neobeberiana porque trata de mantener estas características, pero a su vez da cuenta de las críticas que hay al weberianismo, a la burocracia tradicional, que no es dúctil, no es flexible, y entonces plantea que hay ciertos mecanismos que pueden agilizar la administración pública. Ahora bien, y perdón, lo digo muy rápidamente, esta neobeberiano puede ser adaptado en la América Latina y en Argentina, si uno le da una vuelta de tuerca y le da un enfoque propio de nuestros países. Y entonces ahí retomo muy rápidamente la idea del Estado, ¿no? Nosotros tenemos un pensamiento situado, para decir, no retomamos enlatados, no retomamos paradigmas cerrados que se aplican en ciertos lugares y se plantean son universales y se pueden aplicar en cualquier lugar del mundo. Un pensamiento situado, y pensando en América Latina, donde tenemos una sociedad desequilibrada, en Argentina un sistema productivo desequilibrado, lo que pensamos es que el Estado tiene un rol central como motor de desarrollo. Está muy bien la idea de coproducción, de colaboración, está muy bien la idea de redes centralizadas para brindar ciertos servicios. Ayer Subirá, una charla muy interesante, decía que hay ciertos mecanismos de protección social en Nueva Zelanda, en Noruega, que son siguientes incluso a las organizaciones neoliberales, ciertos mecanismos de protección que se dan a las sociedades a sí mismos, que funcionan lógica, pero cuando uno piensa en estructuras absolutamente desiguales, nuestra perspectiva muestra que el Estado es la locomotora del desarrollo que puede ordenar diferentes actores sociales con diferentes intereses que muchas veces no colaboran mucho en construir un bien común o construir el sendero para el bien común. El Estado es ese actor que debe mantener en cierto sendero a los diferentes actores sociales, por eso la idea de gobernanza aquí nos hace un poco de agua. Y en todo caso,
este Estado, en términos de su estructura, y perdón que voy muy rápido, es un Estado bastante en el cual la política y la administración quedan bastante cercas. Aquí hay un problema central que se ve en los estados latinoamericanos de hace mucho tiempo, que es la cooptación. Cuando ciertos sectores sociales no pueden ganar las elecciones, una alternativa que les queda es la cooptación del aparato administrativo, los esquemas de cooptación en el sector financiero, en ciertos sectores, en el sector administrativo, administración pública financiera, no quiero poner ejemplos muy concretos, pero son conocidos. Y en ese sentido, el esquema neoberiano más neodesarrollista, neonacional y popular, plantea una cercanía mucho más fuerte entre política y administración, con cierta centralización de ciertos mecanismos, y plantea también un tipo de gestión pública, de gestión del personal público, mucho más atado al compromiso, claramente en la profesionalización del empleado público, del trabajador público, pero también en el compromiso con ciertos valores, que no son valores partidarios, sino valores de una democracia. Ahí aparece el ethos público. Estas miradas, a diferencia de la nueva gerencia pública, que plantea claramente el contrato y el rendimiento individual en términos monetarios, aquí planteamos una fuerte idea del público, la idea del compromiso, y esto, digamos, es de algunos sectores más nacional y populares, pero Mintzberg habla de un punto en sus burocracias, en su tipo de burocracias, habla de una burocracia más, no recuerdo ahora el nombre, pero habla de una burocracia que tiene cierto compromiso, tareas, y hay ejemplos, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en algunos momentos, la idea de compromiso con el territorio, compromiso con ciertos sociales, etcétera. Y lo último que quería decir tiene que ver con la idea de innovación. Los desafíos hoy en día tienen que ver con los algoritmos, con el Big Data, con la robotización. Hay muchos desafíos, están los desafíos, como yo decía bien, de la cooptación, los temas de intereses cruzados, que venía refiriendo hace un rato, secretaria de gestión público, de la cual yo dependo, y la subsecretaria, de la cual yo dependo, Beatriz Anchorena, tiene mucho trabajo en su tesis de maestría, en sus trabajos posteriores de conflicto de intereses, como se dice hoy en día. Es un desafío. La profesionalización del empleado público, la Ruqué habla de cierto clientelismo profesionalizado, la idea de que los proyectos políticos necesitan poner gente propia en ciertos niveles de las segundas líneas, pero gente con cierta meritocracia por detrás. Meritocracia en el sentido weberiano, no meritocracia en el sentido más entrepreneur. Pero digamos, el último desafío al cual yo me quería referir en estos 4 minutos que me quedan, tiene que ver con los conceptos de innovación, y centralmente de innovación tecnológica, porque la innovación no es solamente tecnológica, innovación social, pero refiriéndome a los problemas de la innovación tecnológica. Volviendo a esta idea de tecnofóbicos versus amigos de la tecnología o amantes de la tecnología. Aquí hay los problemas con la tecnología, yo hablaba de las burbujas autorreferidas, autopotenciadas, y además hablaba de la idea de un ciudadano digital, la ciudadanía digital, que está muy en boga, el Estado abierto. No, la idea de Estado abierto, me quería referir a esto, la dejo de lado, muy fina la idea de gobernanza que yo mencionaba hace un lado, que abre sus datos, que deja participar, con ciertos mecanismos como los que están muy de moda, y perdón que voy rápido, espero se me entienda, la idea de los laboratorios de innovación, que están muy de moda en la actualidad, que está muy bien, plantean al Estado como un participante más, plantea el Estado plataforma, ¿no? Casi de acuerdo a la idea de la economía de plataforma, de la gig economy. Bueno, es un Estado plataforma que simplemente coloca el espacio para que la sociedad participe. Nosotros tenemos una perspectiva mucho más de Estado, mucho más activo, pero en todo caso, hay ciertas ideas de robotización, de algoritmos y de Big Data, idea de robotización que en algún punto algunos la postulan como una fase superior de la burocracia. Porque si justamente la burocracia, en el sentido de burocracia weberiana tradicional, tiene que asegurar ciertos procesos atados a la normativa, porque eso es lo que asegura el rule of law,
porque eso es lo que asegura la robotización plantearía una posibilidad de dar cuenta de los viejos vicios, patologías, los viejos vicios de la burocracia tradicional, vicios de la cooptación por actores externos o de una burocracia autorreferida con ciertos mecanismos internos. Entonces la robotización sería una posible solución para algunos autores. Los algoritmos serían una solución para ciertos problemas complejos. Hoy en día, cuando si uno junta muchas variables, puede, según ciertos algoritmos, configurar ciertos problemas y por ende atacarlos con ciertas políticas públicas. Y la Big Data, que bueno, en algún punto funciona parecido con los algoritmos. Esto es un desafío muy interesante porque evidentemente esto se viene y mis últimos textos, alguno que se va a publicar prontamente, yo planteo que nuestros enfoques neoweberianos participativos, nuestros enfoques neoweberianos más latinoamericanos, deberían dar cuenta de la tecnología que se viene. No podemos hacer oídos sordos a que hay una realidad social diferente. Que es cierto que, por poner un ejemplo, los youtubers producen ellos mismos, ¿no? Una de las características del capitalismo cognitivo que no hay solamente una producción que uno va a comprar, sino que se coproduce. Un youtuber coproduce. En Facebook lo que hacemos es ponemos imágenes que otros pueden escalar. Entonces hay parte de eso y nosotros, desde la perspectiva más democrática, llamémoslo de esta forma, tenemos que dar cuenta de estos nuevos mecanismos. El punto es que, y con esto cierro, ya son las 5 de la tarde, perdón que me haya extendido, y perdón la rapidez con que cuento estas últimas cosas, que dan para debatir un montón y que dan para múltiples derivas. Esa tecnología tiene múltiples problemas. Una también, que es muy importante, que no solamente el uso de los datos individuales y los peligros para la libertad individual, sino que es que está probado muchos algoritmos tienen una producción sesgada en contra de ciertas minorías, y entonces lo que estoy diciendo es, el uso de estos mecanismos tiene que ser un uso politizado. Y cuando digo politizado no estoy diciendo partidizado, yo estoy diciendo un uso en el cual la construcción de los algoritmos, como ejemplo, ustedes saben que los algoritmos son un mecanismo que permite ir diferenciando respuestas en función de ciertos mecanismos, que esos mecanismos que conforman los algoritmos que lo construyen los seres humanos, estén en función de una autoridad política que sea la que, mediante los procesos democráticos, son los que están legitimados para tomar decisiones en función del bien común. Entonces, lo que estoy diciendo, y perdón, insisto de nuevo, perdón la rapidez con que estoy poniendo esto, no sé si se termina de entender el argumento, es que hay que dar cuenta de nuevos escenarios sociales, hay que dar cuenta de que la tecnología ha alterado nuestro funcionamiento como sociedad, que hay nuevas plataformas, nuevos mecanismos que alteran el funcionamiento tradicional de la sociedad y que son mecanismos que hay que sacarles provecho, no en el sentido más naif de cierta manera muy afín a la tecnología, sino que hay que sacarle provecho de una perspectiva política de la administración pública. Son las 5 y 7 de la tarde, perdón la extensión. Quería hacer más propuestas y la verdad que se me vino el tiempo encima. Espero se haya entendido y les agradezco de nuevo esta oportunidad de charlar con ustedes. Estoy viendo las preguntas que me pueden hacer. Muchas gracias. Preguntas y comentarios, obviamente. Muchísimas gracias, Maximiliano. Ha sido excelente la exposición. Nos deja muchas cuestiones, pero bueno, lo paso a Javier ahora. Si él activa, ya tenés tu micrófono activado, bien. Javier, continúa. No, bueno, solamente para abrir el fuego y que abrir la participación a los compañeros que están en la presentación. Bueno, el comentario, pregunta sería más o menos el siguiente. Vos has planteado que hay 3 discusiones centrales en torno al futuro de la administración pública que tienen que ver con el discurso del New Public Management
con el discurso de la gobernanza. Vos hiciste ahí una distinción entre una gobernanza más propiamente neoliberal y una gobernanza de raigambre socialdemócrata, de acuerdo, me parece, a los actores a los cuales se articula esa estructura de governance. Y una cosa bien interesante que son los aportes de la perspectiva neoweberiana y de los textos de Larroutier que vos inscribís en una narrativa nacional y popular, si se puede decir de alguna manera. La consulta es que me parece que estas tres perspectivas se construyen en torno a un supuesto de que previamente hay una institucionalidad weberiana. Pero son propuestas que se montan sobre que hay una institucionalidad weberiana que existía y que está agotada, ¿sí? La consulta es, en América Latina, si nosotros, ¿cuál es la agenda de América Latina? ¿En qué sentido construir algunos acuerdos, algunos arreglos de tipo weberianos clásicos sigue estando en la agenda de nuestros países? Y atendiendo la fragmentación y heterogeneidad del Estado latinoamericano, en tanto uno puede, inclusive en el mismo país como en Argentina, en los distintos niveles puede encontrar distintas realidades en los estados, ¿no? Que me parece que se plantean buenos interrogantes ahí a la hora de la articulación intergubernamental entre esquemas y arreglos estatales bien diversos. Y por otro, bueno, y para finalizar esto, me pensaba, digamos, cómo pensar la burocracia o las diversas realidades de la burocracia, en tanto uno puede encontrar burocracias que incorporan la tecnología, la big data, se incorporan a redes globales de información, están internacionalizadas, y burocracias territorializadas, burocracias plebeyas, como hay algún texto que lo trabaja, ¿no? Entonces, las distintas realidades del aparato del Estado en nuestros países y no sé, la consulta sería si la burocracia boliviana clásica todavía está totalmente descartada o hay que construir una agenda en ese sentido. Y dejo la palabra para el resto de los compañeros. Sí, respondo uno por uno o te parece que tenemos un par de preguntas, como quieran. ¿Les parece? Leo entonces las otras preguntas, ¿sí? Leo las otras cuestiones que en algunas están relacionadas. Marco Puricelli, que es uno de los estudiantes, tiene dos cuestiones para que vayas tomando nota, Maximiliano. Una es si se puede pensar en la administración pública en redes distribuidas. Le queda clara la aplicación de la red descentralizada en la gobernanza, ¿no? Si se puede aplicar la administración pública en redes distribuidas. Y segundo, si no nos vamos tanto a alguna apreciación sobre las complejidades de la jurisdicción y los modelos de administración pública, teniendo en cuenta las tensiones que derivan de nuestro modelo federal. Esa es una de las cuestiones. Otra pregunta que hace Daniel Sosa González es, pensando en la post-pandemia, ¿cómo crees que va a afectar este escenario de virtualidad a las formas de interacción entre la burocracia del Estado y las necesidades de sectores postergados? Sobre todo teniendo en cuenta las brechas digitales existentes. Y otra pregunta, ahí me colé yo, perdón, mientras van llegando las otras, también en relación a lo de innovación tecnológica, se está aprobando en estos días la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento, que tiene una visión bastante productivista, es decir, la promoción de la innovación tecnológica en el sector productivo. ¿Cómo podríamos pensar este marco de discusiones públicas sobre la innovación tecnológica en el Estado, teniendo en cuenta que aún así como países periféricos hay todo un rol que están cumpliendo las nuevas tecnologías, ¿no? Lo dijiste, robotización, inteligencia artificial, bio y nanotecnologías, etc. Y Mariana Cornejo, por último, si se puede extender más
la idea de la burocracia plebeya, territorialidad y compromiso, eso fue algo apuntado por Javier. Ahí tenemos ya un conjunto de varias cuestiones, Maximiliano, y sabemos que te tenés que ir a dar clase, así que con eso ya podríamos dar cuenta, ¿no?, de un debate. Vale, buenísimo. Bueno, voy a ver una por una lo que anoté. Sí, hay un supuesto fuerte, creo que yo lo decía en la charla, y es una de las críticas a la crítica de la nueva gestión pública a la burocracia. No sé si se entiende. La crítica a la crítica que hace la nueva agencia pública al esquema beberiano tradicional en América Latina, ¿no? La nueva agencia pública dice, son lentos, pesados, ineficientes, y la respuesta es, en realidad, es que no construimos una burocracia beberiana tal cual Weber planteaba. Esa es una posible respuesta. Yo creo que hay buropatologías, ¿no? Hay mecanismos de burocracia que la hacen no del todo dúctil, no del todo flexible, a ciertos cambios mucho más rápidos en la configuración social de hoy en día, a la fragmentación, a las diferencias, a lo que hoy se llama la experiencia del cliente, ¿no? A satisfacer la experiencia del cliente, a generar productos y servicios mucho más personalizados, sin que esto signifique estar en contra de la universalidad. Estoy absolutamente de acuerdo en políticas públicas universales, pero hay ciertas utilidades que quizás no es tan eficaz para hacerla. Dicho esto, me parece, y yo trataba de hacer un modelo más general, que las diversidades, tanto al interior del país, Argentina, como al interior de la Administración Pública Nacional, quizás mi mirada hoy en día está mucho más puesta en la Administración Pública Nacional, la diversidad de las administraciones públicas provinciales es grande, es muy grande. Bueno, Horacio Cabo ha escrito mucho, conoce mucho a las administraciones públicas. Es probable que en muchos lados lo que hace hacer es construir burocracias weberianas o burocracias neoweberianas, ¿no? Y aquí lo que digo es, la gobernanza no apunta a eso. Las propuestas de gobernanza piensan el Estado como un Estado plataforma que sea, con toda la furia, alguien más, un actor más. Las perspectivas más gerencialistas plantean que el Estado, o la administración pública, tiene que funcionar con otros criterios que tampoco tienen que ver con el apego a la norma. Con lo cual, me parece que reconociendo las diferencias, yo creo que hay lugar para la construcción de una weberiana remozada, llamémosle. Una burocracia weberiana mejorada, llamémosle así coloquialmente. Y me extiendo un segundito más, porque en algún punto también tronca con la idea de la burocracia plebeya. Y por eso decía que al interior, incluso si uno piensa en el Estado Nacional, como yo estoy pensando hoy en día, al interior del aparato público del Estado Nacional, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Un ministerio que tiene que llevar leche por poner al impenetrable, por poner cualquier lugar de nuestra patria, que la gerencia de administración financiera del Banco Central de la República Argentina o la Comisión Nacional de Valores. Por crimen institucional, por los sujetos con los cuales interactúan, por sus dinámicas de liderazgo, son claramente organizaciones muy diversas, muy diferentes, en los cuales la idea de la burocracia plebeya tiene mucho más sentido en el primer caso. En el segundo caso lo que hay es, quizás sin llegar a una mirada tecnocrática que no comparto lo más mínimo, pero sí una mirada un poco más, más afín a ciertas herramientas, a cierto herramental técnico, bajo una mirada política, como decía hace un rato. Entonces, digamos, estoy de acuerdo en tu introducción a un supuesto, que es un supuesto sobre el cual construye en realidad
el rasgo neoliberano. Y a la nueva gerencia pública le falta ese supuesto. Lo que nosotros estamos diciendo es, hay que construir el rule of law. O sea, el imperio de la ley no es, la seguridad jurídica no puede ser un caballero de batalla, ciertas perspectivas que solo piensan en la seguridad jurídica como una gracia para el capital extranjero que venga a invertir, sino que el rule of law es central para un Estado que busque por cierta igualdad social. Y en ese sentido, la policía, ciertos mecanismos que tienen poder de policía, la redundancia, necesariamente tienen cierto rasgo jerárquico y estado de la norma. Respecto a la burocracia plebeya, hay gran, a veces polémica. Yo he escuchado a Claudia Bernaza hablar de burocracia, no le pone el título de plebeya, hay el trabajo de Cristina Permuter, ¿no? Es el libro que su tesis de doctorado es muy interesante, es el análisis del Ministerio de Desarrollo Social, a eso se llama no burocracia plebeya, pero Claudia Bernaza, en algún sentido muy parecido, plantea esta idea del compromiso y del etos público. Yo la he escuchado a Claudia cuando hace reservaciones y mediante alguna gente plantea que eso es meter partidarios de ciertos partidos, valga la redundancia, en el Estado, ¿no? O sea, partidizar esto, ¿no? Yo no es eso lo que se plantea. Se plantea justamente la idea de que, a diferencia de los mecanismos anteriores, de los paradigmas anteriores, que plantean Coldo Echevarría, ¿no? Coldo Echevarría es alguien de la público, tener la ley de contrato privado en Argentina. Coldo Echevarría no es argentino, ¿no? Pero digamos, pensando que el Estado, los trabajadores y trabajadoras del Estado no tienen que funcionar bajo un régimen especial, que como dice el beberianismo tradicional, es un régimen de por vida, una carrera de por vida, sino que tienen que trabajar bajo una lógica propia de contrato privado, de estás hoy, mañana no estás, atado a objetivos, si no cumplís objetivos te vas. O si el proyecto que cumplís se terminó, te vas. Y eso en Nueva Zelanda, ¿no? Que pasó del día a la noche, más de la mitad de su plantel de empleado público a un contrato de este tipo. Entonces la burocracia ya tiene cierto, para alguna gente polémica en algún punto, no estamos hablando de esa partidaria, estamos hablando de cierta burocracia con cierto etos público. Hay un libro muy interesante, se llama Habitar el Estado, que plantea, ¿no?, la idea del compromiso y del etos público, y que de nuevo hay muchos sectores del Estado Nacional, y aquí hablo del Estado Nacional, sectores financieros, que nunca se terminan de asumir como parte del Estado, y que eso es un problema a la hora de generar políticas públicas. Y voy rápido, redes distribuidas. Ahí anoté simplemente posibilidades distribuidas. Yo creo que hay, a ver, hoy en día la sociedad, hay varios mecanismos en la sociedad que tienen que ver con redes distribuidas. No verlo quizás me parece un error. El punto es qué preeminencia o qué fortaleza o qué rol se dan a las redes distribuidas en el interior del Estado. Estamos de acuerdo en que, o nuestra perspectiva plantea la integralidad del Estado, ¿no? Cuando un ciudadano o una ciudadana va al Estado, va al Ministerio de Economía y pide una ayuda social. A veces los ciudadanos y las ciudadanas entienden que el Estado es uno, y nosotros sabemos que el Estado es un conjunto muy heterogéneo de organizaciones. Pero el Estado tiene que funcionar bajo una lógica integral, y obviamente el esquema burocrático es un esquema compartimentalizado. Algún autor de la gobernanza dice, trabajan bajo silos, ¿no?, segmentados, no conexos. Y por eso ellos plantean la idea de horizontalidad, la idea de una organización matricial que sea mucho más horizontal. ¿En qué medida eso se puede aplicar en la administración pública, por lo menos en la nacional? Bueno, es complejo desde la cuestión más política, de que hay cuestiones políticas por detrás, y quizás es un poco menos complejo desde compartir cierta información. Digamos, la idea de compartir información es que está un poco más
inclinado en miradas más afines a esta perspectiva. La idea de que las bases de datos tienen que generar cierta interoperabilidad de los sistemas, y en eso estoy trabajando yo en mi dirección nacional. La idea de interoperabilidad es una idea fuerte que está más o menos instalada, y en algún punto no te digo que vayamos hacia una redes absolutamente descentralizadas, hiperdescentralizadas, como plantea la gobernanza, pero tratar de que el Estado funcione un poco más acosadamente. Y por último, post pandemia, ¿cómo afecta a los sectores más vulnerados? Estoy de acuerdo en el paper que se va a publicar dentro de poco. Hablo de los problemas. Uno de los problemas de las miradas más amantes de la tecnología tiene que ver con la brecha digital. Realmente en Argentina hay una brecha digital en sectores vulnerados y en adultos mayores. Ahora, y es uno de los desafíos que yo no traté, pero también está en nuestra secretaría, está claro que a la salida de esta pandemia, retrocedo un segundo, el Estado en este momento está funcionando, está solucionando un montón de problemas, está haciendo un montón de política pública. En mi dirección estamos haciendo un catálogo de servicios y derechos a la ciudadanía que tiene algo así como 150 servicios y políticas que han salido en estos últimos 2 meses para atender la pandemia. El Estado está funcionando, trabajando. Dio varias conferencias, varios webinars demuestran los porcentajes de trabajadores y trabajadoras públicas que están trabajando a distancia, ¿no? El teletrabajo, home office o trabajo remoto, como lo quieran decir. El teletrabajo es algo que se va a instalar una vez salgamos de la pandemia, y el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Esto es un debate enorme que tiene que ver con la gig economy, con la idea de Uber, Globo, la idea de lo que yo mencionaba antes, el capitalismo de plataforma, esas plataformas que por un lado son una accesibilidad abierta, pero por otro lado, en algún punto solucionan ciertos requerimientos de ciertos sectores. Entonces, ¿cómo va a afectar? Bueno, afecta generando nuevos desafíos. El teletrabajo es un desafío. Yo tengo ciertos reparos con el teletrabajo, pero de nuevo diría que la lógica general es una fuerte regulación estatal sobre estos mecanismos. Y en definitiva lo que estoy diciendo es politizar los algoritmos, es regular la Big Data, es generar el Estado, es el que tiene que controlar, el que tiene que apropiarse de estos mecanismos. Si no, dejado su lógica societal o a su lógica mercantil, tienen poco bueno para traer.